estar esta mañana con ustedes, mis amados hermanos, especialmente porque conozco a varios de ustedes. Muchos de ustedes fueron figuras para mí, para el servicio en la obra del Señor. Me da gusto ver a Tomás Alonso, al hermano Manuel Azucena, al hermano Alexander Castellanos y a muchos otros que les conozco y me conocen, y que sé que han sido unos grandes siervos en la obra del Señor en este lugar, en este país. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro 12 Pilares? ¿Alguno está familiarizado con este libro? Uno por allá. Este libro, hermanos, es un libro que trata sobre un hombre llamado Michael, de 40 años de edad. Es un vendedor de profesión, tiene problemas familiares y se le descompone el auto un día que iba al trabajo. Sucede que en busca de ayuda él va y mira por el vecindario, viendo una casa tan hermosa, se impresiona e inmediatamente se queda a contemplarla. En ese momento sale un anciano de unos 70 años de edad, un hombre adulto, maduro, con un overol, y parecía y daba la impresión de que este era el sirviente de la casa, porque salía de un taller que había junto a la casa. Inmediatamente se presenta y el personaje este es Charlie. Charlie inmediatamente ofrece ayudar a Michael con el problema de su carro. Pero durante este incidente inician una conversación en la que sale a relucir otro personaje, el señor Davis. El señor Davis es el dueño de la casa, es un exitoso hombre de negocios, millonario, el cual ha construido esa hermosa casa, la cual tiene 12 pilares. La conversación trata acerca de la sabiduría del señor Davis en cuanto al éxito en la vida, y trata de las 12 claves para alcanzar el éxito. El señor Charlie se encarga de instruir a través del libro a Michael acerca de estas 12 baluartes o 12 pilares. Entonces, lo interesante de este libro, hermanos, es que al final de la lectura, resulta que aquel señor que parecía el sirviente, que parecía el empleado de la casa, Charlie, resulta ser el señor Davis. Y esto, hermanos, es una lectura muy interesante, al menos para mí lo fue. Pero ¿saben qué? Es ficción, es una novela. Sin embargo, nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras la narración de un Señor mucho más superior a todos los señores de la tierra, el cual nos narra, nos da la clave para la grandeza en su reino, y me refiero a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que leamos, hermanos, Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. Lo que voy a enseñar en esta mañana no creo que sea algo nuevo para ustedes, siervos. Sin embargo, quiero que recordemos ciertas cosas que nuestro Señor ya nos ha enseñado acerca del liderazgo, acerca del servicio, acerca de la humildad. Y dice la palabra del Señor, empezando en el versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha
y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Amén. Hermanos, solo una interrupción. Vamos a pedir el favor a los dos hermanos que andan 2 pick-up Tacoma y una camionetilla verde que está enfrente. Necesitamos moverlo. Estamos tapando un parqueo que está de un negocio a la par. Si nos echan la manito, por favor. Gracias. Gracias. 2 personajes que nosotros escuchamos frecuente en la Biblia: Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Según Mateo 20:20 al 28, resulta de que ellos le pidieron a su madre que hicieran esta petición al Señor Jesús. Entonces, ellos, hermanos, estaban pensando en que Jesús iba a establecer un reino semejante al de las otras naciones, un reino terrenal, ¿verdad? Entendemos esto porque cuando nuestro Señor Jesucristo está a punto de ascender al cielo, según Hechos capítulo 1, versículo 6, ellos están preguntando: ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y el Señor les dice que no les toca a ellos saber los tiempos y las sazones. Pero también entendemos, hermanos, que ellos estaban pensando en un reino terrenal, porque en Marcos, un capítulo anterior a esta lectura, en Marcos 9, versículo 1, el Señor les había dicho que habían algunos de los que estaban ahí que no gustarían la muerte sin antes haber visto el reino de Dios venido con poder. Entonces Jacobo y Juan estaban pensando en que ellos querían tener los primeros lugares. Ellos querían, después de Jesús, ser los principales en ese reino, estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ellos querían puestos de autoridad como los anhelaría cualquier persona que anda envuelta en gobierno. Ellos querían, hermanos, que Jesús les concediese esos puestos a ellos. Sin embargo, vemos que cuando el resto de los apóstoles se dan cuenta de la situación, se enojan contra Jacobo y Juan. ¿Por qué razón se enojan? Bueno, sabemos de que también ellos estaban pensando en un reino terrenal y por lo mismo ellos querían también los mismos puestos. Entendemos esto, hermanos, porque la enseñanza de nuestro Señor a continuación trata acerca de esto. El Señor Jesús hace un contraste entre los líderes terrenales y los líderes espirituales. Él hace un contraste entre los reinos del mundo y su reino. Inmediatamente comienza a enseñarles acerca de lo que es los líderes terrenales. Los líderes terrenales, hermanos, nosotros que estamos al tanto de lo que está pasando en el mundo, sabemos perfectamente de que en su mayoría son líderes egoístas. Son personas que buscan servirse a sí mismas y no realmente al pueblo. Y nuestro Señor Jesucristo hace mención de estas cosas
porque dice de que ellos que están a cargo, al frente de la nación, buscan enseñorearse de aquellos que los han hecho o los han puesto en ese lugar. Entonces, hermanos, vemos de que las personas de este mundo que son líderes tratan la manera no de servir a los demás, sino de buscar sus propios intereses. ¿O no es así, hermanos? Aún en El Salvador vemos que se levanta un presidente tras otro, y no me quiero meter en política, pero quiero que entendamos que el Señor Jesús hace mención de lo que también él veía en su tiempo. Y vemos a los líderes que se levantan y decimos, este sí va a cambiar las cosas en el país. Y resulta de que entra el periodo y vemos de que todo sigue igual o quizás peor. Pero ellos bien enriquecidos. Ellos en buenas condiciones, con buenos carros, con buenas casas. Y vemos nosotros que viene otro y sucede lo mismo. Y es que este es el modelo de liderazgo terrenal, hermanos. Las personas que son líderes en este mundo, casi por lo general, van a tratar ellos de salir ganando y no que sus prójimos lo hagan. Entonces, hermanos, no solamente son egoístas, sino también altivos, se creen superior a los demás, buscan enseñorearse de otras personas, quieren los primeros puestos. Y bueno, la verdad de las cosas es que esto es el mundo. ¿Y qué le vamos a hacer? Es un mundo alejado de Dios. Es un mundo que no se rige bajo los mandamientos del Señor. Pero ¿saben qué? A veces pasa también así en la iglesia. A veces, hermanos, tenemos líderes eclesiásticos, pero que proceden con un espíritu terrenal y no espiritual. Se creen superiores a los demás, y lo vemos en las Escrituras. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 10, vemos un comentario espantoso que el apóstol Pablo menciona que a alguien de los de Corinto mencionaban acerca de él. Dice, ¿verdad? Si recuerdan la escritura, de que el apóstol Pablo era duro en las cartas, pero en persona no impresionaba a nadie, y que la palabra que él hablaba era menospreciable. Y esto es, hermanos, porque se procede con un espíritu terrenal, aún dentro de la iglesia, lamentablemente. En Romanos capítulo 16, versículo 18, encontramos que también el apóstol Pablo hace mención de personas que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Qué tristeza, hermanos, pero también se da dentro de la iglesia del Señor. Y bueno, tercera carta de Juan, versículo 9, menciona a un personaje que todos conocemos, a Diótrefes, que le encantaba los primeros lugares. ¿Y por qué se da esto, hermanos, aún dentro de la iglesia? Precisamente porque se procede con un espíritu terrenal y no se busca seguir los consejos de nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante, hermanos, que al nosotros darnos cuenta de lo que pasaba dentro de las Escrituras en aquellos entonces, es interesante que también nosotros nos analicemos a nosotros mismos y nos guardemos de no proceder en la iglesia con un espíritu terrenal. Y no es de asombrarse, hermanos, porque estamos hablando de que Jacobo y Juan estaban queriendo proceder con ese mismo espíritu. Es más, tenemos otros pasajes donde el Señor tenía que haber enseñado esto más de alguna ocasión, porque sus discípulos tenían el mismo problema una y otra vez. Por ejemplo, como referencia pueden ustedes anotar Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37, y Lucas capítulo 9, versículo 46 al 48. Sin embargo, esa es la oportunidad donde nuestro Señor también, al apuntar el liderazgo del mundo, Él hace un contraste y Él habla acerca de cómo deben de ser los líderes
en su reino, en su iglesia, hermanos. Acá, hermanos, se utilizan dos palabras para describir el servicio que nuestro Señor Jesucristo enseña. La primera es diáconos. Y esa palabra, hermanos, todos la conocemos porque es el título que se le asigna, ¿verdad?, a los que sirven como diáconos dentro de la iglesia. Pero esta palabra significa simple y sencillamente servidor. Y está relacionada con el servicio de las mesas. También se utiliza, amados hermanos, otra palabra que es doulos, que quiere decir literalmente esclavo. Y es un esclavo ya sea voluntario o involuntario. Habían personas en aquellos entonces que voluntariamente se hacían esclavos de otros para servirles a cambio de sustento. Habían, por lo contrario, guerras y a veces capturaban personas y las llevaban y las hacían esclavos contra su voluntad. O eran vendidos. Bueno, tenemos esta palabra de doulos en el sentido de doulos, pero de Dios. Y esto, hermanos, tiene una connotación de que si somos esclavos del Señor, somos personas que nos sometemos a Él y que le vamos a obedecer incondicionalmente. Ahora, hay muchas personas que tienen dificultad con este término. Hay muchas personas que no digieren correctamente esta palabra. Y quizás sea, hermanos, lo que hemos visto acerca de la esclavitud inhumana que la historia nos narra, que ha existido y que existe hasta el día de hoy en el mundo. ¿Cuántas cosas crueles se han visto contra las personas que son esclavos? Y bueno, muchas personas dicen, no creo que Dios quiera eso para nosotros. Pero aquí nos está refiriendo a ese mismo trato inhumano. Aquí nos está refiriendo a esos abusos. Aquí se está refiriendo a una verdadera condición del corazón. O quizás algunos tengan problemas con el término debido a lo que dice Juan capítulo 15, versículo 15, donde el Señor mismo dice, ya no os llamaré siervos, y luego continúa y luego dice, os llamaré amigos. Entonces muchos concluyen y dicen, bueno, ya no somos esclavos, no tenemos que ser esclavos. Pero realmente no es lo que dice el Señor en la Escritura. Una cosa es que no lo seamos, y otra cosa es que Él no nos quiera llamar de esa manera. Porque, hermanos, aún tenemos los ejemplos de aquellos que oyeron esta enseñanza. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 1, Santiago comienza la carta de esta manera. Santiago, doulos de Dios, es decir, esclavo, la Reina Valera lo traduce como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Judas lo dice de esta manera en su carta, en el versículo 1, Judas, doulos de Jesucristo, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y Pablo lo dice de la siguiente manera en Tito capítulo 1, versículo 1. Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Claro, la Reina Valera lo traduce como siervo, pero en el original la palabra es la misma, esclavo, doulos. ¿Por qué estas personas, después de haber escuchado la enseñanza de nuestro Señor, se consideraron delante de Dios como esclavos del Señor, sabiendo que también eran hijos, sabiendo que también habían sido llamados amigos? La razón, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo era el verdadero siervo de Jehová, profetizado en Isaías capítulo 52, versículo 13. Jesús mismo era un doulos de Jehová, de Dios. Él era el verdadero siervo. Y si el maestro se consideró a sí mismo como un esclavo de Dios,
¿cuánto más nosotros, que ni siquiera somos dignos de desatarle las sandalias, como dijo Juan el Bautista? Por esta razón, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dejó un verdadero ejemplo de lo que es ser un líder, pero un líder que lidera por medio del servicio. Él dice en el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, aquí la palabra que él utiliza en este versículo está más asociada con diáconos que con duros. Sin embargo, en otras partes de las Escrituras tenemos claramente la palabra duros. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 7, ahí dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de ¿qué? De duros, de esclavo, de siervo, como dice la Reina Valera. Entonces, el Señor Jesús tomó la forma de siervo de Dios. Y por esta razón, hermanos, nosotros mismos debemos de seguir sus pisadas. Pero ¿saben qué, hermanos? Más que entender una palabra del idioma original, el Señor quiere que entendamos algo más profundo. El Señor quiere que entendamos que el ser un esclavo de Dios realmente es algo que tiene que ver primero en el corazón. Es una condición del corazón. Él quiere que nosotros lleguemos a entender de que para lograr convertirnos en esclavos hay que humillarnos. Hay que bajarnos del pedestal. Hay que dejar de creernos la gran cosa. Hay que dejar que Cristo sea el que sobresalga y nosotros los que disminuyamos. Necesitamos humillarnos delante de Dios para que verdaderamente podamos tener un corazón de un siervo, no meramente un oficio o una obra de un servicio para alguien, es algo del corazón. Yo creo, mis amados hermanos, que todos los que están aquí, que predican la palabra, conocen muy bien esto, porque son servidores. Su servidor aquí presente tuvo la oportunidad de ir a Costa Rica a evangelizar las almas. Y créanme, tuve que servir. Tuve que humillarme y servir, como lo hacía el maestro. Yo sé que ustedes muchos lo han hecho. Y muchas veces, hermanos, el servicio no consistía en grandes cosas. El servicio no consistía en cosas honrosas, sino en cosas sencillas, en cosas simples. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado ser choferes de los hermanos? O de los que están evangelizando. ¿Cuántos de ustedes han tenido que ir a las casas de los hermanos y tal vez ayudarles a reparar algo en la casita? Miren, a veces nos toca hacerla de chofer, de albañiles, nos toca hacerla de electricista. Una vez tuvimos que ir a una señora que vivía en una champita, tuvimos que arreglar el servicio eléctrico de su casa. Hermano, yo no sé nada de eso, pero tuve que hacerlo con otro hermano, porque la señora tenía esa necesidad. Hermanos, a veces nos vemos en la iglesia como siervos haciéndola de mil usos, ¿o no es así? Y lo hacemos por amor, porque el Señor nos ha enseñado a servir. Y hermanos, eso es bueno, esto es agradable. Ahora, es importante que entendamos de que tener un espíritu de siervo, un corazón de siervo, también no significa que debamos de hacerlo todo en la iglesia, porque esto más bien hace que la iglesia se estanque. Muchas veces, hermanos, nos toca, y quizás por necesidad, porque a su servidor le tocó al principio, al plantar una iglesia, que nos toca hacerla de todos. Somos los que dirigimos cantos, somos los que predicamos, los que dirigimos la cena, somos los que tenemos que abrir y cerrar el edificio, los que barremos, los que reparamos. O sea, nos toca hacerla de todos.
Los costarricenses tienen una palabra para esto, a mí me da mucha risa, porque tanto los hombres como las mujeres dicen, para referirse a los que hacen todo, ¿verdad? Me toca zoila. Y yo cuando oí eso la primera vez dije, ¿qué zoila? Sí, soy la que lavo, la que plancho, la que... O sea, el que hace todo, ¿verdad? Hermanos, en la iglesia no necesitamos zoilas, a menos que sean hermanas, ¿verdad? Que así se llamen. Pero necesitamos dejar que la hermandad también participe, que la hermandad también sirva, porque parte de nuestro servicio a ellos es encaminarlos a que sigan los pasos del Maestro. Y necesitamos prestar el púlpito, necesitamos dar el lugar a los cantos, necesitamos dar el lugar a las obras que se hacen en la iglesia, para que seamos un cuerpo y todos podamos convertirnos en verdaderos siervos de Dios. Miren, esto es bíblico. Aquellos que oyeron la enseñanza del Señor acerca de servir, ser esclavo de todos, en el momento que tocó servir a las viudas, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron, hermanos? Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, donde Pedro toma la iniciativa y dice, hermanos, no es justo que descuidemos la palabra y la oración por servir las mesas. Escójanse 7 varones llenos del Espíritu de Dios, para que ellos lo hagan. Hermanos, hay que delegar, hay que ayudar a los hermanos a que encuentren su lugar en la iglesia. Aún en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, cuando Moisés estaba delante del pueblo de Israel y se sentaba todo el día, desde la mañana hasta la tarde, para juzgar al pueblo, viene Jetro, su suegro, le dice, ¿qué estás haciendo, hombre? No vas a poder tú solo. Mira, enséñale los caminos de Jehová. Éxodo capítulo 18, hermanos. Y pon entre ellos líderes, jefes de millares, de cientos, de 50, de 10, para que lleven la carga juntos. Y ¿saben qué, hermanos? A veces estas cosas se nos olvidan. Y a veces los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Tal vez tienen ganas de hacer mucho, un gran deseo, pero como nosotros lo hacemos todo, los hermanos se estancan. Y al estancarse los hermanos, ¿qué se estanca, hermanos? La iglesia del Señor. Así que aquellos que oyeron esta enseñanza no interpretaron de que todo lo tenían que hacer ellos. Tenían ellos muy claro de lo que el Señor estaba hablando. Es un corazón. Ellos también estaban prestando un servicio al momento de predicar la palabra de Dios. Ellos estaban sirviendo en su terreno. Pero hay mucho que hacer dentro de la iglesia y necesitamos nosotros delegarle también a los hermanos. Pero, como decía nuestro hermano Chris en la primera intervención, tenemos que ser nosotros los primeros en dar la iniciativa. Porque si nosotros no damos la iniciativa, la iglesia no lo va a hacer tampoco, hermanos. Así que debemos de causar, hermanos, una influencia en los demás, dando ejemplo, por medio de ser humildes y mostrar servicio, y en respuesta que la iglesia sirva también. Ahora, es importante que entendamos también, hermanos, que el liderazgo comienza en casa. Nosotros no podemos pretender ser líderes de la iglesia si no somos verdaderamente líderes de nuestro hogar. A continuación les voy a leer 3 pasajes de la Biblia y quiero que los escuchen y pongan atención. El primero es 1 Timoteo capítulo 3 versículo 5 y dice así: el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, ahí está hablando acerca de los requisitos para los ancianos de la iglesia. El segundo pasaje es 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe,
y es peor que un incrédulo. Bueno, ahí está hablando acerca de que la familia debe de cuidar a sus propias viudas. Otro pasaje es Josué, capítulo 24, versículo 15, dice, parafraseado, lo tengo aquí, resumido: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí está hablando, hermanos, del discurso de Josué antes de su muerte. Todos estos pasajes que he leído tienen algo en común, y es la familia. Eran personas líderes que tenían que pensar en su familia. Y es que, hermanos, cuando nosotros queremos ser líderes de la iglesia, primero tenemos que pensar en aquel ministerio que nos fue encomendado antes que ese, que es nuestra propia casa, nuestra propia familia. Debemos ser siervos, hermanos, de nuestras propias esposas. Sí, hermanos, tenemos que servirles a ellas. Es necesario, hermanos, que a veces tengamos que hacer los trabajos de los hombres: cuidar a los niños, lavar los platos, limpiar la casa, lavar la ropa. Sí, hermano, no son trabajos de hombres también, hombres de Dios. A veces las mujeres, hermanos, pobrecitas, están tan ocupadas en la casa, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos de que, no, es que andamos evangelizando, ¿verdad? Y andamos bien ocupados allá, tiros en la casa de los hermanos, ¿y qué? Comiendo, ¿verdad? Y las hermanas allá con los niños, ¿verdad? Haciendo la comida, haciendo la limpieza, lavando la ropa, y las pobrecitas, ¿verdad? Están tan ocupadas, y nosotros llegamos, amor, ¿en escena? Es fácil, ¿verdad? Nosotros tenemos que comenzar en nuestro propio hogar, hermanos. Queremos tener un liderazgo sólido en la iglesia. Comencemos a servir a nuestras esposas, y van a ver que las cosas van a cambiar. Nuestras esposas necesitan ver que también nosotros hemos entendido que nuestro Señor Jesucristo, antes que cualquier ministerio, nos ha asignado el ministerio en nuestro propio hogar. Necesitamos proveer para ellos, hermanos. Hace un mes y medio quizás, hablé con un hermano, no voy a mencionar su nombre para no hacerlo sentir mal, pero el hermano me dice: ay, hermano, mire, se me está cayendo la casa. Y el hermano, ¿verdad?, estaba construyendo la iglesia y la estaba haciendo con unas vigas ahí, pero había invertido como $25,000, pero la casa de él se le estaba cayendo. Ay, es que la iglesia es primero, hermano. Y le tuve que decir, en el amor de Cristo, porque lo amo mucho: hermano, estás equivocado. Tu familia es primero. Tienes que proveer para los tuyos, porque también ellos son la iglesia y son tu primer ministerio. Mire, el hermano se quedó calladito, no me dijo absolutamente nada. Yo dije: a lo mejor se enojó. Pero, hermano, a las 2-3 semanas me llama: hermano, mire, ya reparé todo eso, usted tenía razón, gracias, hermano, mire, invertí tanto y estoy tan contento, porque es bendición de Dios. Es que así es, hermanos, son las enseñanzas de Cristo. Tenemos, hermanos, que servir a nuestros hijos también. Es necesario, hermanos, que nosotros nos involucremos en la vida de nuestros hijos e involucrarlos en la vida nuestra. Si no, vamos a estar tan ocupados en la iglesia y los vamos a perder. Se van a ir resentidos, y van a estar molestos con la iglesia, molestos con Dios y molestos con su Padre, porque papá nunca estuvo con ellos cuando ellos lo necesitaban. Es tan importante, hermanos, que también seamos servidores de nuestros propios hijos, y que
podamos involucrarnos en la vida de ellos y atender sus necesidades. Y a veces sus necesidades no tienen que ver tanto con dinero. Sus necesidades a veces tienen que ver con que usted juegue con ellos. Su servidor hasta el día de hoy juega chibolas con el hijo menor que tengo. Y veo el impacto tremendo que es con gastar unos 30 minutos. Ponerme a jugar chibola como lo hacía cuando tenía 10 años. A mi hijo le encanta. Tenemos que hacer cosas, hermanos, que impacten la vida de nuestros hijos. Y las tenemos que hacer porque los amamos y por el servicio a nuestro Dios. No podemos, hermanos, pretender ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Por el ministerio muchos a veces desatienden por completo a sus esposas. Por el ministerio muchas veces muchos se desentienden de sus hijos. Pero el servicio que habla nuestro Señor Jesucristo en Marcos 10, 35 al 45, antes que nada, comienza en la casa. Hemos hablado de tres cosas. El liderazgo terrenal, todos sabemos cómo funciona. El liderazgo espiritual según el Señor Jesucristo, algo digno de imitar. No significa, ¿verdad?, que vamos a andar todo el día sirviendo mesas. No significa que vamos a andar haciendo, lavando, lustrando los zapatos, lavándole la ropa a los hermanos. No significa eso, hermano. Significa una condición del corazón de humildad. Quiero que leamos, hermanos, para entender esto, Filipenses capítulo 2, versículo 11, y Mateo capítulo 23, versículo 11 y 12. Primero Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, y luego Mateo capítulo 23, versículo 11 y 12. Voy a leer este de Filipenses, y si alguno tiene a la mano el siguiente, le voy a pedir que lo lea, por favor. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora alguien lea, por favor, Mateo capítulo 23, versículo 11 al 12, en voz alta, si lo tienen. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, tal como lo dice Filipenses 2, Jesús tuvo que conocer la humillación para poder convertirse en un siervo del Señor. De la misma manera, Él enseñó esto a sus discípulos en Mateo 23, 11 y 12. El servicio, hermanos, es una condición del corazón. Y como lo dije ya antes, comienza primero en la familia. Una cita del libro de los 12 pilares que me gustó mucho, está en la página 66, dice así: mi meta en la vida ha sido vivir de tal manera que pueda servir a los que vienen detrás de mí,
iluminando un camino que permita a otros avanzar en sus vidas más rápido que si tuvieran que iluminarlo por ellos mismos. Nuestro Señor Jesucristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Cuando nosotros, hermanos, lideramos por medio del servicio, hay una luz que brilla, hay un ejemplo que se ve. No es el nuestro, es el del Señor Jesús. Cuando permitimos que el servicio, mediante la humildad, sea una realidad en nuestras vidas, es el mismo servicio el que operó en el corazón de nuestro Señor y en su ministerio. Así que, hermanos, tenemos el gran ejemplo del líder y siervo de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, que se dignó a venir a este mundo, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que el Señor bendiga su palabra y esperamos que esto, hermanos, sea de bendición en su ministerio.